pongas las manos sobre cada uno de nosotros para que podamos estar atentos a tu palabra, poder entender, comprender y aceptar tu mensaje de amor y así poder convertirnos y poder ser testimonios vivos de tu palabra, Señor. Transmitirla no solo de palabra, sino que con nuestros actos en todos los momentos y circunstancias de nuestras vidas. Te pedimos y te entregamos cada una de las personas que están en nuestro corazón, por las cuales intercedemos, y por nosotros mismos, para que ablandemos nuestros corazones y podamos hacer tu voluntad. Amén. Bueno, vamos a leer Salmo 100 y después Marcos 6. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Dice, aclamen al Señor tierra entera, sirvan al Señor con alegría, lleguen a Él con cantares de gozo, sepan que el Señor es Dios, Él nos creó, a Él pertenecemos, somos su pueblo y ovejas de su aprisco. Entren por sus puertas dando gracias, avancen por sus atrios, entonen himnos, alábenlo y bendigan su nombre. Sí, el Señor es bondadoso, sí, eterno es su amor. Su lealtad por los siglos permanece. Palabra de Dios, te alabamos, Señor, y te damos gracias. Entonces nos muestra que tenemos que aclamar a Dios, que la tierra entera debe aclamarle a Dios, porque realmente Él es nuestro Dios, Él es el Señor y nosotros le debemos a Él, nos debemos a Él, porque somos hijos suyos. Y lastimosamente a veces la persona cae en el orgullo y la soberbia, como el demonio, y cree que solo puede ir en la vida, que solo puede ir contra la corriente. Y no es así, solos no podemos, necesitamos de Dios. Él nos hizo a imagen y semejanza suya, nos dio todas las herramientas para que nosotros actuáramos acá en la tierra. Pero si no nos unimos a Él, estamos débiles, estamos solos, los problemas de la vida, las preocupaciones, a veces el miedo, todas esas enfermedades espirituales que se oponen a las virtudes que Él nos da, que van creciendo en nosotros cuando nos apartamos de Él. Porque cuando yo crezco en la fe, cuando yo voy avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios, cuando el Espíritu Santo empieza a actuar en mí. Pero ¿por qué el Espíritu Santo no puede actuar siempre en mí? Porque yo me cierro a la gracia. Cuando nosotros caemos libremente en el pecado, el Espíritu Santo no puede actuar en mí porque respeta mi libertad de que yo haya querido caer en pecado. ¿Qué hace Dios? Espera con amor y con misericordia que yo me arrepienta y que vuelva. Así como habla en la parábola del hijo pródigo, el padre, cuando el hijo pródigo se arrepintió y empezó a volver, el padre ya salió a su encuentro. Entonces, ese es el amor y la misericordia de Dios. Por eso debemos aclamarle, adorarle y procurar ser mejores cada día, en vez de, por el contrario, apartarnos de Él y de su amor. Y encima, cuando nos pasan cosas malas, le culpamos a Dios de lo que nos ocurre. Y eso pasa siempre. O sea, muchas veces escuchamos, o a lo mejor nosotros mismos dijimos, ¿y dónde está Dios cuando pasan estas catástrofes naturales? ¿Y dónde está Dios cuando murió este inocente? ¿Y dónde está Dios? Muchas veces escuchamos eso, o a lo mejor no lo decimos, pero pensamos. Y realmente Dios está siempre, pero el ser humano es el que se aparta de Dios. Hoy en día, ¿por qué hay tantas catástrofes naturales y tantas cosas están pasando en la tierra? Porque el ser humano se aleja de Dios y Dios permite a veces esas catástrofes, a ver si hay conversión de vida. Y hay muchos que se convierten,
pero otros reniegan de Dios y continúan en su mal camino. Y eso está escrito en Apocalipsis que va a suceder, porque lastimosamente el ser humano es terco, es muy terco, y el ser humano se mantiene en su terquedad, en su obstinación de hacer el mal o de vivir como le parece, y confunde libre albedrío con libertinaje. Y eso es lo que está ocurriendo en esta generación. Ocurrió en todas, pero como dice, esta generación es la peor porque está al borde de la falta de empatía, de amor, de respeto a Dios sobre todas las cosas. Hoy hay un grupo grande de gente que no le importa lo que Dios dice, prefiere vivir como le parece, prefiere vivir como, como tiene pensado, y no importan los valores, no importa el respeto, no importa, como dice ese primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Ese amor a Dios no existe porque ni siquiera le conocen a Dios. A veces son católicos, pero realmente no conocen ni dimensionan la magnitud del amor de Dios a la humanidad. El amor a Dios, el amor de Dios a cada uno de nosotros y lo que quiere Dios que cada uno de nosotros nos salvemos. Entonces, a veces permite estas catástrofes naturales a ver si alguien se convierte. Y hay gente que Dios verá, o sea, por eso dice no juzgar ni para bien ni para mal, porque habrá gente que se salva en el último momento, pero así también hay gente que continúa eh, por mal camino y en su terquedad y su obstinación sigue en el camino equivocado. Entonces, lo único que podemos hacer nosotros, que estamos procurando conocer la palabra de Dios, que estamos procurando vivir y entender cuál es la mentalidad de Dios, cómo Dios creó todo tan perfecto y cómo, ¿quién se encarga de destruir la perfección de Dios? El ser humano. ¿Quién se aparta de Dios? El ser humano. Entonces, entender y conocer, para eso sirve la palabra de Dios, para entender y conocer el amor y la misericordia de Dios. Y de, si pecamos, no quedarnos con el pecado, la culpa, conocemos con la palabra de Dios el amor de Dios y su misericordia y que nos espera como ese padre en el hijo pródigo, que volvamos, pero que volvamos con un corazón arrepentido, que pidamos perdón y que glorifiquemos a Dios con todo nuestro ser, porque no es solamente alabar a Dios en la misa, en el momento de oración. Por supuesto que hay que alabar a Dios en la misa, hay que alabar a Dios en nuestras casas con una oración. Hay que alabar a Dios en nuestro trabajo, con nuestra manera de hacer. Hay que alabar a Dios con el amor que damos a los demás en cada día, con la paciencia que pongo a la situación que me toca vivir, ya sea con mi familia, en mi trabajo. Hay que alabar a Dios con el día a día, porque mucha gente cree que solo se alaba a Dios en la misa, 1 hora a la semana. Hay gente que va todos los días a misa, entonces 1 hora o media hora cada día y los domingos 1 hora. Pero no, alabar a Dios es completo, con todo el ser. Y sobre todo, vivir por amor a Dios y a los demás, la buena nueva que nos enseña en su palabra. Y por eso dice en la Biblia, dice, hagan con los demás lo que le gustaría que le hagan a ustedes, cómo le traten a ustedes. Traten a los demás como le gustaría que le traten a ustedes. Si eso logramos hacer, vamos a vivir felices. Sí, con problemas, a lo mejor sí, con pruebas, pero con una paz que solo nos da hacer la voluntad de Dios. Entonces ahí es donde vamos creciendo en la fe y vamos poniendo a Dios por delante y vamos haciendo lo que tenemos que hacer como hijos verdaderos de Dios. Porque ¿de qué sirve decir soy católico, soy bautizado y tengo todos los sacramentos y parezco más el hijo del malo? Y es lo que Jesús le corregía a los fariseos y a los maestros de la ley. Les decía, ustedes dicen ser
judíos, hijos de Abraham, porque Abraham es el padre de la fe, el que comienza el judaísmo, y ustedes se comportan como hijos del demonio, le dice. Y los otros se ofendían. ¿Cómo nosotros vamos a ser hijos del demonio? Nosotros somos hijos de Abraham, creemos en Dios, todo lo demás. Pero la actitud de ellos, el diario vivir, la cotidiana actitud que tenían, iba en contra de los mandatos de Dios. Y muchas veces nosotros somos así. Entonces, para eso vino Jesús, a enseñarnos cómo vivir por amor a Dios, la palabra de Dios y en nuestro actuar de cada día. Y ahí es donde empezamos a convertirnos. Porque ¿de qué sirve hablar de amor de Dios, de misericordia, de bondad y de todo lo bueno? Y somos los primeros que le tratamos mal a nuestra familia, los primeros que somos más argelados en el trabajo y le tratamos mal, menospreciamos al pobre, no ayudamos, a veces económicamente, a veces con nuestro tiempo, a veces con el escucharle a una persona necesitada. Entonces ahí es donde tenemos que tener atención. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Estoy viviendo por amor a Dios y por amor a los hombres? ¿O estoy viviendo contrario a la voluntad de Dios y me estoy apartando de Dios por más de que tengo todos los sacramentos, por más de que hasta a lo mejor rezo el rosario todos los días? Pero ¿cómo es mi actitud? Por eso es que para seguir a Jesús tenemos que tener una sincera conversión. Que todo lo que hagamos, así sea rezar el rosario, no sea por rutina, sino que por amor a Dios. Que si me voy a la misa vengo con alegría y le trato bien a mi familia, o me estoy peleando con todos mis hijos o con mi marido antes de ir a la misa y llegamos todos peleados y nos sentamos ahí una hora y salimos y nos continuamos peleando. A veces ocurre, es humano, pero podemos lograr superar eso con amor a Dios, pidiéndole a Dios el amor, su amor para compartir. Y ahí es donde vamos convirtiéndonos todos. Entonces es un paso a paso, es un caminar de procurar hacer la voluntad de Dios. ¿Y caemos? Sí, caemos. Pero ¿qué es lo importante? Darnos cuenta de lo que ver en lo que caímos, pedir perdón a Dios, pedir perdón a la persona y empezar a mejorar otra vez. No quedarnos en el lodo, no quedarnos cuidando los cerdos como ese hijo pródigo. Al contrario, ser como ese hijo pródigo que falló, pecó, estaba ahí con los cerdos, en el peor lugar que podía estar, pero se arrepintió y volvió. Y eso es lo que quiere Dios, que volvamos, que bajemos la cabeza, me equivoqué, perdón, y quiero ser tu hijo, quiero tener el corazón limpio, quiero estar de vuelta con la paz que solo estar en la presencia de Dios, solo estar en estado de gracia me da. ¿Y cómo consigo eso? Con la confesión, con un buen, ¿cómo se llama? Arrepentimiento y un propósito de enmienda, un reparar, porque yo no puedo decir me confieso y ya está, no, yo tengo que reparar mi falta para que eso quede saldado. Y reparar es pedir perdón al que le fallé después de confesarme o devolver lo robado o tratar de solucionar el problema con la persona que tengo. Entonces ahí queda de vuelta, ¿cómo se llama? Mi alma en paz, en la paz que solo Dios me da a través de la reconciliación. Bueno, la otra vez leímos hasta, ¿cómo se llama? Marcos 6:12, porque Marcos vamos a ir avanzando más rápido para poder alcanzar, terminar bien en este año. Y como yo les dije, bueno, algunos que entraron recién al grupo, Marcos generalmente no se lee así en comunidad, sino que se lee cada uno en su casa para analizar. Es una forma fácil de hablar, de explicar lo que tiene Marcos. Entonces es importante que ustedes también vayan leyendo en sus casas cuando tengan un momento de oración. Y ahí es donde la palabra de Dios va entrando, porque es lindo tener un grupo, pero es bueno que ustedes se tomen un tiempo de lectura de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios va sanando, va liberando, va abriéndonos los ojos, va mostrando qué es lo que tengo que mejorar,
qué es lo que ya mejoré y qué es lo que puedo hacer por los demás. Porque no es mirar solamente, a veces escuchamos y decimos, ah, este es para fulano. Primero la palabra de Dios es para mí, para que yo sane mi corazón, sane mis enfermedades espirituales, sane mis heridas y así también yo pueda ayudar a otros. Porque si yo estoy con una dolencia, me va a costar ayudarle a otros. En cambio, si yo ya me estoy sanando, es más fácil que pueda ayudarle a otros. Por eso es importante la comunidad y el ayudarnos unos a otros. Bueno, entonces dice la muerte de Juan Bautista. El rey Herodes oyó también hablar de Jesús, ya que su nombre se había hecho famoso. Algunos decían que Juan Bautista había resucitado de entre los muertos y que por eso tenía poderes milagrosos. Otros decían que era Elías y otros que Jesús era un profeta como los antiguos profetas. Herodes, por su parte, pensaba, ha resucitado Juan, al que mandé cortar la cabeza. Esto es lo que había sucedido. Herodes había mandado tomar preso a Juan y lo tenía encarcelado en la cárcel por causa de Herodias, esposa de su hermano Filipo. Herodes se había casado con ella y Juan le decía, no te está permitido tener a la mujer de tu hermano. Herodias lo odiaba, quería matarlo, pero no podía porque Herodes sentía respeto por Juan y lo consideraba un hombre justo y santo y lo protegía. Herodes era judío, pero realmente no vivía de acuerdo a la ley de Dios, que la ley de Moisés, o sea, los 10 mandamientos. Estaba en adulterio, pero le tenía a Juan como un profeta, entonces respetaba, es como que es un hombre de Dios, ¿verdad? Pero no hacía lo que, como Juan, no hacía lo que Juan proclamaba, que era la buena nueva, sino que vivía en su libertinaje. Entonces, cuando Juan le hablaba, no sabía qué hacer, pero lo escuchaba con gusto. ¿Por qué no sabía qué hacer? Porque no quería aceptar la palabra de Dios que Juan le estaba anunciando. Se presentó la oportunidad cuando Herodes, el día de su cumpleaños, dio un banquete a sus nobles, a sus oficiales, a los personajes principales de Galilea. Durante el banquete danzó la hija de Herodias y gustó mucho a Herodes y a sus discípulos. Ahí vemos cómo de un mal viene otro peor. O sea, no es que el mal, empezamos a hacer el mal y se estaciona y termina ahí. No, cuando empezamos a pecar, empieza de mal en peor. O sea, yo miento no más, como se dice, pero no es mentir no más, porque después ya puedo robar también, o puedo matar, o puedo adulterar. El mal va de mal en peor, porque el demonio enceguece a las personas para que continúen empeorando. Así también el bien crece. Por eso es que no tenemos que estancarnos con el bien que hacemos, sino que ir creciendo en el bien también. O sea, yo no puedo decir, ah, hace 3 años que leo la Biblia, ya sé todo, cierro mi Biblia y no veo más. No, la parte espiritual también sigue creciendo, hasta en el cielo. En el cielo dice que hay niveles también, así como en el purgatorio hay 3 niveles, que el último es, como dice, justo explicó un sacerdote la otra vez, el último, ¿cómo se llama? El último nivel, el tercer nivel del purgatorio, dice que tiene una capa finísima, así como un vidrio, dice, y que se ve el infierno. O sea, estar en el último nivel del purgatorio es casi te fuiste al infierno, te salvaste por unos milímetros de distancia. Y así también en el cielo hay niveles de espiritualidad, se sigue creciendo espiritualmente. Entonces, Herodes no solo ya estaba en adulterio con su cuñada, sino que también ya le había gustado su sobrina. Por eso dice, bailó la chica y los hombres estaban ahí que les gustó la jovencita. Entonces el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntar a su madre y su madre, ¿qué pido? Ella respondió, la cabeza de Juan Bautista. Ella era una señora que estaba en adulterio. Después ya no le importó matar a la persona que ella sentía que le decía, está mal lo que haces.
Juan era un profeta, él tenía que anunciar la verdad de Dios, pero ella podía aceptar o no, pero de ahí a mandar a matar, y eso es como dice el autor moral. La hija no sabía qué pedir, aceptó lo que le dijo la mamá. El mal ejemplo que puede causar una madre o el mal consejo que puede dar una madre o un padre a un hijo. Anda a decirle que no estoy, que mienta, que robe, o en este caso que mate. Es gravísimo. Ahí la primera culpable es la madre, pero la hija podía haber dicho que no, pero no lo hizo. Entonces, siempre tenemos que saber discernir lo que nos pide, aunque sea nuestra mamá, nuestro papá, nuestro tío o un superior, de discernir con Dios si lo que tengo que hacer va de acuerdo a la voluntad de Dios o no. En este caso, inmediatamente corrió donde el rey esta chica y le dijo, quiero ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan Bautista. Estaba en la misma situación que la madre. No le importaba, no había valores, no importaba la vida. Y hoy en día estamos así, hoy en día se mata por cualquier cosa. A veces vemos que, no sé, le matan por un celular, le apuñalan por no sé qué, no hay valor a la vida, o sea, es impresionante. Estamos así como, ¿cómo se llama? Sin principio, sin valor a lo que realmente importa. Yo no sé si están drogados, si algunos supuestamente por desesperación, pero no. Es que la gente no tiene valores de Dios, o sea, no mide las consecuencias, están ciegos y por eso es que hay que sacar esa ceguera espiritual para poder ver la voluntad de Dios y revertir esa situación, arrepentirnos y empezar de vuelta. Como dice Jesús, nacer de nuevo del Espíritu. Y dice, el rey se entristeció, pero no quiso negárselo porque lo había jurado en presencia de los invitados. Él juró que le iba a dar algo. Ahí es donde vemos no jurar, porque no sabemos qué nos van a pedir. En este caso, él no quería matarle a Juan, pero juró que le iba a dar lo que le pidiera y prefirió quedar bien ante los hombres que no matar a un inocente. Ahí es donde vemos dónde están los valores de la gente para tomar decisiones. Al instante ordenó a un verdugo que le trajera la cabeza de Juan. Este fue a la cárcel, le cortó la cabeza, luego trayéndola en una bandeja, se la entregó a la muchacha y ésta se la pasó a su madre. Cuando los discípulos de Juan se informaron de lo ocurrido, fueron a recoger el cuerpo y lo enterraron en un sepulcro. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo es la gente? Para acallar Guau, o sea, se sentía presionado su conciencia porque el otro le decía que estaba mal estar en adulterio, le mata y le silencia. Y su conciencia y el alma de esa persona que mató. Entonces ahí es donde vemos, hace falta evangelización, hace falta que la gente vea cuáles son los valores, cuáles son los parámetros de amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo. O sea, si a mí no me importa hacerle daño a alguien porque me está diciendo lo bueno que tengo que hacer o lo malo que tengo que dejar de hacer, entonces quiere decir que estamos mal. Y así como fue en esta época, hoy en día está de la misma manera o peor, como decimos, porque lastimosamente hoy en día hasta la gente aborta a sus propios hijos, matándole a su propia sangre. Antes, por lo menos, eran otras terceras personas las que venían a matar a inocentes, tipo como en la época de Moisés, que mataban a todos los niños menores de 3 años, el faraón, o en la época de Jesús, que el anterior Herodes había mandado matar a todos los niños por si uno era eh, el Hijo de Dios, el Rey de los judíos que estaban esperando en las profecías. Entonces hay que analizar en qué estamos, cómo estamos y analizar nuestra vida a la luz del Evangelio, ver qué puedo mejorar, qué tengo que perdonar y qué tengo que pedir perdón y empezar una nueva vida. Después dice, al volver los apóstoles donde estaba Jesús, le contaron todo lo que habían hecho.
y lo que habían enseñado. Entonces él les dijo, vamos aparte a un lugar tranquilo para descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les quedaba tiempo ni para comer, y se fueron solos en una barca a un lugar despoblado. Pero muchos al verlos partir adivinaron hacia dónde iban y salieron por tierra de todos los pueblos con tanta prisa que llegaron antes que ellos. La gente estaba sedienta de Dios. Hoy en día así mismo es. La gente busca. Y como dice la palabra de Dios, el verdadero buscador encontrará a Cristo en espíritu y en verdad. Si están en una situación, busquen en la iglesia católica, tengan cuidado. Hay mucha gente, como solemos hablar, que hasta imágenes tiene, pero está con el mal. De hecho, que si ya te dan como turno o te cobran, o si no es en una iglesia, tengan cuidado, porque está así terrible. De hecho, que siempre hubo estos médicos curanderos, estos, ¿cómo que se llama? Mentalistas, todas estas cosas no son de Dios. Tengan cuidado a dónde se van, porque lastimosamente esta gente hace que abramos puertas al mal, porque están con el mal. Ahora hasta, no sé si ustedes suelen ver alguna red social, pero hasta en Instagram te ofrecen amarre, en Facebook, en Instagram te ofrecen amarre. No sé qué, la otra vez era así tipo uno satánico, o sea, era por la cara que tenía y lo que decía, te mostraba cómo hacer cosas para el mal. Llámame, me transferís la plata y ya está el amarre. O otro que tenía una mansión, mega decía, vení que yo te ayudo. Acá solucionamos todos los problemas, amorosos, de trabajo. Nada que le hable de esa manera es de Dios. Tengan cuidado. Y a veces la gente desesperada se va y lastimosamente terminan peor de lo que antes de cómo estaban. Y justamente una amiga me comentó que cayó en uno de estos señores que hacía eso cuando estaba, o sea, ahora ya no, ahora está en la iglesia, todo, pero hace unos años y el señor le dijo, sí, yo te voy a ayudar, pero transferime tu casa. O sea, Dios mío, a tal punto llega. O sea, ahí es donde vemos en qué anda esta gente. Está terrible y cada vez surgen nuevas personas. Y por eso es que hay que saber discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Aunque tengan 30 santos ahí en su altar, tengan cuidado porque hay mucho engaño. Después dice, al bajar Jesús de la barca, vio todo ese pueblo y sintió compasión de ellos, pues eran como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles largamente. Jesús siempre tenía compasión y misericordia, y Jesús tiene compasión y misericordia hoy también por nosotros. Por eso es que tenemos que buscar la verdad de Dios, buscarle dentro de la iglesia, buscar, hay gente que nos puede ayudar, hay que buscar nomás y pedirle a Dios, al Espíritu Santo en oración, que les lleve, que nos lleve al lugar correcto y ser prudentes y analizar. Por eso es bueno la palabra de Dios, porque nos da discernimiento de ver qué es lo bueno que me están ofreciendo o qué es lo malo, porque hay falsos pastores que quieren desviar y sobre todo a los hijos de Dios, porque esa es la función del maligno, desviar sobre todo a los hijos de Dios del camino verdadero. Cuando ya era muy tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron, el lugar es despoblado y se hace tarde. Despídenlos para que vayan a las aldeas y a los pueblos más cercanos y compren algo de comer. Jesús les contestó, denles ustedes de comer. Entonces dijeron, ¿tendremos que ir nosotros a comprar 200 denarios de pan? Preguntó, ¿ustedes tienen panes? ¿Cuántos? Vayan a ver. Una vez averiguado, le dijeron, son 5 panes y además hay 2 pescados. Eso es lo que tenían.
Pero Jesús sabía lo que iba a hacer, por eso les manda a decir, denles ustedes de comer, no solamente la parte espiritual, sino que la material también. Jesús multiplica. Entonces ordenó que los hicieran sentarse en grupos sobre el pasto y se acomodaron todos en grupos de a 100 y de a 50. Imagínense, era muchísima gente. Él tomó los 5 panes y los 2 pescados y levantando los ojos al cielo pronunció la bendición. Acá, ¿qué nos está enseñando Jesús? A bendecir los alimentos, siempre. Y realmente que cuando bendecimos los alimentos a veces parece que hay más gente, justo llegaron gente de visita y vos decís, Señor, te entrego, te pido que bendigas estos alimentos a las personas y alcanza y sobra. Esa es la bendición de Dios, porque no sé si a usted le pasó, pero a veces llega gente de sorpresa y vos tenías tu porción y se reza y alcanza y todos comieron y sobra otra vez. Esa es la misericordia de Dios. Esa es la multiplicación que hizo físicamente cuando Él estaba acá. Y esa multiplicación también hace con nosotros si nosotros con fe oramos y le damos gracias. Él actúa siempre, en todos los tiempos. Es cuestión que, como dice la Biblia, hagan la prueba y vean cuán bueno es el Señor. Y no porque dudemos de Él, al contrario, hagan la prueba, es crean y obtendrán, porque Él es un Dios de amor y de misericordia. Entonces tenemos que pedir con fe y Él nos va a conceder. Entonces dice, tomó él los 5 panes y los 2 pescados. Bueno, levantó los ojos al cielo y pronunció la bendición. Partió los panes y los iba dando a los discípulos para que lo distribuyeran. Asimismo repartió los 2 pescados entre todos. Comieron todos hasta saciarse y se recogieron 12 canastos llenos de pedazos de pan y las sobras de peces. Imagínense, no solo que alcanzó para toda esa gente, sino que sobró. ¿Y cuánto eran? 2 pescados y 5 panes. Los que habían comido los panes eran 5.000 hombres. Esa es la misericordia y el milagro que Jesús quiere hacer en todos. Pero ¿qué tiene que haber para que haya un milagro? Fe, confianza en el poder de Dios. Dice que inmediatamente Jesús obligó a sus discípulos a que subieran a la barca y lo fueran a esperar en Bethsaida, a la otra orilla, mientras él despachaba a la gente. Y después de despedirlos, se fue al cerro a orar. Jesús es el Hijo de Dios, es Dios mismo, pero él se tomaba su tiempo para orar. Y nosotros que somos, cierto, somos hijos de Dios, pero somos simples mortales, no somos dioses, somos hijos de Dios. Queremos vivir la vida sin oración, queremos vivir la vida a los apurones. Es imposible, nos vamos a tropezar o vamos a chocar contra la pared, porque necesitamos el poder de Dios. Demos de nuestro tiempo para orar, para conversar con Dios. Una cosa es el rezar el rosario, rezar la oración que tengo que rezar. Y otra cosa es el orar, el hablar con Dios, el tomarme mi tiempo de ir al Santísimo, el tomarme mi tiempo de tener un momento de diálogo, de oración con Dios. Y no solo de diálogo, de yo, de hablar, sino dar el tiempo a escuchar a Dios en mi corazón. Porque muchas veces nosotros estamos con nuestros problemas y hablamos a Dios, le hablamos y no escuchamos lo que nos quiere decir el Espíritu Santo en nuestro interior. A veces sentimos directamente lo que tenemos que hacer y a veces a través de su palabra. Pidamos en oración que Él nos hable y abrimos la Biblia y te contesta. Por eso tenemos que hacer la prueba. Pero para hacer esa prueba tenemos que dar nuestro tiempo a Dios para poder escucharle a Dios. Entonces dice, a veces también nos habla a través de alguien que menos esperábamos, a través de un niño, a través de alguien de la calle, a través de un sacerdote en su homilía. Dios nos habla de muchas maneras, pero tenemos que saber escuchar, saber tener momentos de silencio para poder escuchar a Dios.
Entonces dice, al anochecer estaba la barca en medio del mar y él, o sea, Jesús solo en tierra. Jesús vio que se cansaban remando, pues el viento les era contrario. Y al amanecer fue hacia ellos caminando sobre el mar, como si quisiera pasarlos de largo. Ellos, viéndolo caminar sobre el mar, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar. Les entró el miedo y la duda de que era Jesús, pero ellos le vieron que era Jesús, pero ya creyeron que era un fantasma. Les entró miedo, miedo, duda, son enfermedades espirituales. La virtud es la fe, la confianza, la esperanza, es el contrario. Pues todos lo habían visto y estaban asustados, pero él inmediatamente les habló. Ánimo, no tengan miedo, soy yo, le dice. Jesús subió a la barca con ellos y se calmó el viento, con lo cual quedaron muy asombrados, pues ellos no habían entendido lo de los planes. Su mente quedaba totalmente cerrada. A veces no entendemos lo que Jesús nos quiere decir o cómo nos quiere hablar. Y en vez de creer y poner nuestra confianza, tenemos miedo y duda. Y entonces dice, habiendo atravesado el lago, llegaron a Genezaret, donde amarraron la barca. Apenas se bajaron, la gente lo reconoció y fue a decirlo por toda aquella región. Y comenzaron a traer a los enfermos en camilla, a donde oían que él estaba. Y donde quiera que él entraba, pueblos, ciudades o campos, ponían a los enfermos en las plazas y le pedían les dejara tocar siquiera el fleco de su manto. Y todos los que lo tocaban quedaban sanados. Entonces, la necesidad de la gente era tal que iban en busca de ese Jesús que sanaba. Pero ¿qué era lo importante para poder acercarnos a Jesús? ¿Y qué es lo importante hoy para que Jesús me sane? La fe en el poder de Dios, la confianza de que con Dios me puedo sanar y sobre todo la humildad para convertirme, para dejar eso malo que hacía y empezar el camino del bien, lo bueno que Jesús me enseña. Porque sin conversión no hay sanación. Sin conversión no hay camino bueno a seguir. Si yo quiero la sanación, pero no me quiero convertir, estoy perdiendo mi tiempo. Y puedo caer en lo que hoy día se hacen estos mentalistas a través del Reiki, que te sanan, entre comillas, pero es una sanación que viene del maligno con sus poderes y sus artificios, pero esa sanación es momentánea. ¿Y qué ocurre con la persona? En vez de estar bien y mejorar, aparentemente en un momento se sana y después va de mal en peor su vida y la de su familia. Por eso es que tenemos que saber que si alguien me habla de sanación, me habla de liberación, si no me habla de conversión de vida, si no me habla de dejar de hacer lo malo para empezar a hacer lo bueno que Jesús me enseña, eso no viene de Dios. Porque lo que viene de Jesús es conversión, dejar de hacer lo malo, arrepentimiento, confesión, reparación de mi pecado y empezar una vida nueva. Ahí es donde vemos el discernimiento que nos da la palabra de Dios. Entonces nosotros que ya sabemos, no nos vamos a ir a meter en cualquier lugar, vamos a discernir de qué se trata y ya sabemos cómo saber cuándo viene de Dios y cuándo no. Después dice, un día se acercaron a Jesús los fariseos y con ellos estaban unos maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén. Esta gente se fijó en que algunos de los discípulos de Jesús comían los panes con las manos impuras, es decir, sin lavárselas. De hecho, los fariseos y todos los judíos, aferrados a la tradición de los mayores, no comen sin haberse lavado cuidadosamente las manos.
y tampoco comen al volver del mercado sin lavarse antes. Y son muchas las costumbres que ellos se transmiten, como la de lavar los vasos, jarros y bandejas. Por eso los fariseos y maestros de la ley le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no respetan la tradición de los ancianos, sino que comen con las manos impuras? Acá tenemos que ver algo. La mano impura, ellos se referían a la parte espiritual, pero hay una cosa: el lavarse las manos antes de comer o antes de venir o cuando llegaste del mercado o de un lugar sucio, es una cuestión de salud, pero es una cuestión médica, es una cuestión de mantener nuestro cuerpo sano, pero no nuestro espíritu. O sea, por comer por las manos sucias por algún motivo no te hace mala persona, pero sí te afecta la salud, te puede dar alguna enfermedad en la panza o qué sé yo, ¿verdad? O en la piel por no haberte limpiado que después tengas, pero no espiritual. Y ellos confundían lo que era tradición de hombres con lo que Dios les había dicho a través de Moisés con los 10 mandamientos. Y así los judíos tienen no solo los 10 mandamientos, sino que tienen millones de leyes que son cosas de hombres, no afectan la relación con Dios. O sea, si yo como sin lavarme las manos, es una cuestión de ser cochino, como se dice, puerco, no se limpió las manos, pero no afecta mi relación con Dios. Y eso es lo que ellos no comprendían. Entonces, mezclaban lo que era físico con lo que era espiritual. Y Jesús le contesta: qué bien salvan las apariencias. Con justa razón hablaba de ustedes el profeta Isaías. Isaías es un profeta del Antiguo Testamento que ya hablaba de estas cosas. Cuando escribía: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden de nada sirve. Sus enseñanzas no son más que mandatos de hombres. Eran mandatos de hombres, cosas físicas, para soluciones físicas, no para soluciones espirituales. Ustedes incluso dispensan del mandamiento de Dios para mantener la tradición de los hombres. Para ellos era más importante cumplir la tradición de hombres que cumplir el mandato de Dios. Por eso Jesús viene y les corrige. Y Jesús hizo este comentario: ustedes dejan tranquilamente a un lado el mandato de Dios para imponer su propia tradición. Así, por ejemplo, Moisés dijo: atiende a tu padre y a tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre morirá. Y ustedes, al contrario, afirman que un hombre puede decirle a su padre o a su madre: no puedo ayudarte porque todo lo mío lo tengo destinado al templo. En este caso, según ustedes, esta persona ya no tiene que ayudar a sus padres. Y así, pues, ustedes anulan la palabra de Dios con la tradición que se han ido transmitiendo y hacen muchas otras cosas parecidas a esta. Y eso es lo que ocurría en la iglesia judía y también ocurre en nuestros tiempos, porque hay veces que la gente dice: ah, bueno, pero ya me fui a la misa el domingo, ya estoy toda buena, perfecto. Sí, es bueno ir a la misa, pero como hablamos recién, venimos y nos peleamos todos en nuestra casa después de llegar. ¿De qué sirvió la misa? ¿Qué de bueno? O sea, la misa siempre es algo bueno porque es volver a vivir la pasión, muerte y resurrección de Jesús y recibirle a Jesús en nuestro corazón. Pero si estamos peleados, voy a recibir en pecado. Como dice, si me estoy yendo a comulgar y me acuerdo que tengo algo contra mi hermano, primero dejo ahí, me voy, pido perdón, me arreglo y después vuelvo y me acerco al altar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que ver, que si nosotros como católicos ¿estamos viviendo de acuerdo a la palabra de Dios o estamos siendo como los fariseos y maestros de la ley que decimos: wow, somos católicos,
bautizado, primera comunión, confirmado, matrimonio, todos los sacramentos tenemos, pero no estamos viviendo realmente lo que tenemos, cómo tenemos que vivir. Y eso de los padres era así para ellos. A ellos como el mandamiento de Dios dice honrar padre y madre. Y como dice, es el único mandamiento que tiene una promesa, que tendrás larga vida, dice. Pero ellos, como querían la plata, le decían a la gente, no, no importa que no le ayudes a tus padres si vos ayudas a la iglesia, si vos das tu diezmo a la iglesia. Y Jesús que dice, está mal, tenés que ayudar a tus padres cuando necesitan, cuando ya son mayores. O tenés, a lo mejor no con plata, sino que con atención, con cuidado, ¿cómo se llama? Darles de nuestro tiempo. Entonces tengamos cuidado en no ser como estos fariseos y maestros de la ley, que cambiamos la ley de Dios por una tradición o por una costumbre o por lo que a mí me parece que está bien, ¿verdad? Porque hay gente que puede decir, sí, pero yo dono todo, ayudo a tanta gente, pero descuidas a tus propios padres o descuidas tu casa. Tengamos cuidado en ser justos en las cosas. Y para ser justos en las cosas, como Dios es el único justo y el que nos va a enseñar a realmente ser justos, es viviendo los mandamientos, cumpliendo los mandamientos. Es como llegamos a ser justos. Después dice, entonces Jesús volvió a llamar al pueblo y les dijo, escúchenme todos y traten de entender. Ninguna cosa que entra en el hombre puede hacerlo impuro. Lo que lo hace impuro es lo que sale de él. El que tenga oídos para oír, que oiga. O sea, ¿qué es lo que nos hace impuros espiritualmente? Lo que sale de nosotros. Malas palabras, maltrato a las personas, agresión, falta ¿cómo que se llama? De amor, falta de compasión, falta de misericordia, falta de ayuda a los demás, groserías. Eso es lo que nos hace impuros. Pero lo que comemos no hace impura a la persona, no afecta nuestra alma. Cuando Jesús se apartó de la gente y entró en casa, sus discípulos le preguntaron sobre lo que había dicho. Él les respondió, ¿tampoco ustedes son capaces de entender? ¿No comprenden que nada de lo que entra en el hombre puede hacerlos impuros? Porque no entra en su corazón, sino en su estómago y después sale de su cuerpo. Así, después, Jesús declaraba que todos los alimentos son puros, porque ellos no comían cerdo, tenían que desangrar de una manera la carne de vaca para comer y todas esas cosas, y ellos creían que eso, que el comer el cerdo o comer la carne sin desangrar o comer sin lavarse las manos era lo que hacía impura el alma. Y Jesús declara ahí que todos los alimentos son puros. Lo que entra por la boca sale y termina, pero lo que entra en el corazón es lo que nos condena, o sea, lo que sale de nuestro corazón, lo que nosotros sentimos. Si nosotros no nos convertimos, lastimosamente nos condenamos. Y luego explicaba, lo que sale del hombre lo hace impuro, pues del corazón del hombre salen malas intenciones, inmoralidad sexual, robos, asesinatos, infidelidad matrimonial, codicia, maldad, vida viciosa, envidia, injuria, orgullo, falta de sentido moral. Todas estas maldades salen de dentro y hacen impuro al hombre. Jesús salió de allí y fue a las fronteras del país de Tiro. Entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no logró pasar inadvertido. Una mujer cuya hija estaba en poder de un espíritu malo se enteró de su venida y fue enseguida a arrodillarse a sus pies. La humildad de esta mujer. Esta mujer era pagana, no era judía, pero escuchó hablar de Jesús y creyó. De nacionalidad sirofenicia, y pidió a Jesús que echara al demonio de su hija. Él le contestó, espera que se hayan saciado los hijos. No está bien tomar el pan de los hijos para echárselo a los perritos. Acá Jesús le habla y parece así un poco cruel, decir, le habla como que fueran perritos,
porque los hijos eran los hijos de Dios, o sea, los que creían en Dios. Pero acá Jesús dijo esto para enseñarle a los discípulos que no debían frenar la creencia en Jesús y no permitirle a que alguien que era de otra creencia pueda conocer la palabra de Dios. Porque realmente Jesús vino para todos. Y ahí es donde tenemos que dar oportunidad. A veces tenemos amigos de otra religión o conocemos gente que atea, que no quiere saber nada. No seamos como los fariseos que no le damos oportunidad. Recemos, intercedamos por ellos y procuremos ayudarle, acercarle a que crean en Dios. No condenarle a la persona, porque ahí estamos actuando como jueces y está mal, porque un mandamiento dice no juzgar. Entonces, por eso es importante el amor y la misericordia. Y eso es lo que Jesús quiere en nosotros, amor y misericordia por los demás, no gente que se crea jueces y que condenen a los demás sin darle la oportunidad de conversión. Y ella le respondió, Señor, debajo de la mesa los perritos comen las migajas que dejan caer los hijos. Esta señora le dice, con la migaja que me des, ella iba a lograr lo que le pedía. Entonces al final vemos que una señora pagana que no creía en Dios, al escuchar a Jesús y ver los milagros que hacía, creyó y consigue el milagro. Entonces él le dijo, vete, por lo que has dicho, el demonio ya ha salido de tu hija, le dice. Y la mujer se fue a su casa y encontró a la niña acostada en cama y el demonio se había ido. Entonces vemos que lo que mueve el poder de Dios es la fe, es la confianza. Y en este caso esta señora creyó y logró el milagro. Entonces por eso no seamos que solo el milagro de Dios es para los católicos, porque ahí vamos a caer en el orgullo y la soberbia de los judíos que creían que solo Dios era para ellos. Dios es para todos, Dios quiere la conversión de la humanidad, así seas musulmán, así seas satánico, así seas en donde estés, Él quiere la salvación de las almas. Nos da la oportunidad a todos, pero cada uno en su libertad ya va a decidir si quiere hacer la conversión o no. O si no, en el último momento de su vida, que le reconozca a Jesús como el Mesías, el Salvador. No quiero que nos vayamos acá. Bueno, entonces tenemos que saber que no tenemos que ser, eh, tener, ¿cómo se dice? No ser misericordiosos, porque Dios es misericordioso y Dios quiere que la mayor cantidad de gente se salve. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para condenar? Nosotros tenemos que rezar, interceder por la gente y buscar la manera de ayudarle, no condenarle. Entonces dice, saliendo de la región de Tiro, Jesús pasó por Sidón y dando la vuelta al lago de Galilea, llegó al territorio de Decápolis. Allí le presentaron un sordo que hablaba con dificultad y le pidieron que le impusiera la mano. Jesús lo apartó de la gente, le metió los dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Después, mirando al cielo, suspiró y dijo, Efetá, que quiere decir ábrete. Jesús tenía esa comunicación con Dios. Él estaba todo el día en plena oración. Por eso es que decimos, no solamente cuando nos vamos a la misa, en cualquier momento podemos rezar, poder estar en esa presencia de Dios. Enseguida se le destaparon los oídos, desapareció el defecto de la lengua y el hombre comenzó a hablar correctamente. Jesús les mandó que no lo dijeran a nadie, pero mientras más insistía, más lo publicaban. Jesús quería que cada uno sienta su presencia y que cada uno se vaya convirtiendo individualmente. Pero la gente estaba tan feliz y tan emocionada que contaban a todos el milagro que lograron. Imagínense, o sea, si vos te sanás o si, ¿cómo se llama? Jesús obra en cada uno de nosotros, felices vamos a querer compartir, ¿verdad? Y la gente no había caso, demasiado feliz estaban y publicaban por todos lados. Y el entusiasmo de la gente era increíble y decían, todo lo ha hecho bien. Los sordos oyen,
y los mudos hablan. Muchas veces los sordos físicos se sanan y escuchan, y hay gente que es sorda y muda espiritual y no quiere escuchar la palabra de Dios y por ende no quiere transmitir la palabra de Dios. Por eso es que en varias partes Jesús dice, ¿cómo se llama? Espera que no me, ¿cómo era que dijo? Que no hay peor ciego que el que no quiera ver, y después dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. El que tenga ese oído espiritual, ese oído que quiere destapar el oído espiritual para poder escuchar la palabra de Dios, ese se va a poder convertir porque quiere abrir sus oídos, su mente, su corazón a la conversión de Dios. Pero el que no quiere, aunque tenga un oído que escucha perfecto, su oído espiritual lo cierra. Por eso es que tenemos que saber que Dios respeta nuestra libertad y depende de nosotros nuestra conversión. Bueno, ahí terminamos el 6 y el 7. La próxima vamos a hacer el 8. El 7 era cortito. Eso es lo que tiene Marcos. Algunos son muy cortitos, por eso dan para hacer doble. ¿Van a venir Martín y Joaquín y Rafa? No, no pueden. Bueno, entonces, si no hay nada que quieran compartir o preguntar, vamos a rezar. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que pueda ablandar nuestra mente, nuestro corazón, que pueda tocar nuestras vidas y la vida de cada uno de nuestros familiares, de nuestros amigos, de toda la humanidad, porque hay mucha confusión, hay mucha maldad, hay mucha envidia, hay mucho mal en la humanidad. Y para que todos podamos ser humildes, de aceptar nuestros errores, convertirnos, arrepentirnos, confesar nuestros pecados y pedir perdón o perdonar, reparar nuestras faltas y así que la palabra de Dios fluya en nosotros, que podamos ser luz. Jesús es luz y nosotros somos luz si transmitimos su palabra, aunque no evangelizando en nuestro diario vivir, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en donde nos toque estar. Que sea Jesús el que reine en nuestras vidas y así poder disfrutar del estado de gracia y de la paz que Jesús dice, la paz que yo les doy no es como la paz del mundo, esa paz que en medio de las pruebas igual tenemos, porque confiamos que con Jesús vamos a salir adelante. Te damos gracias, Señor, y te pedimos tu bendición. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Espera un ratito. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que Dios les bendiga, que tengan una bendecida semana. Y nos vemos Dios mediante el sábado que viene. En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén.